Nosotros desde hace 4 años tenemos la teoría de que hay un antes y un después de Odebrecht. Y nosotros le decíamos, a mí se me pareció mucho a cuando el caso de los bancos, porque a nivel de justicia era un cambio significativo ver a los grandes empresarios, los bancos cerrados, el sistema financiero, los presidentes de los bancos presos, el comportamiento de los consejos de administración. Eso fue una primera etapa. Y yo decía, cuando vi lo de Odebrecht y lo que había detrás de Odebrecht, yo dije, aquí hay un antes y un después de Odebrecht. Porque aquí para ser funcionario público, para ser servidor público, para construirle al Estado, para trabajarle al Estado, para ser congresista, aquí va a haber que analizar muy bien las cosas. Y no es tan fácil uno involucrarse en estos procesos. Y ahí siguió el proceso, y el proceso es maduro. Viene el cambio de gobierno, el tema se convierte en bandera, un emblema, combatir la corrupción, la impunidad, la justicia independiente y todo esto que hemos visto. Me equivoqué yo cuando decía que hay un antes y un después de Odebrecht a nivel de lo que está ocurriendo, o habrá un antes y un después del fallo de Odebrecht. No sé si creo que debo de cambiar, no de la acusación de Odebrecht, sino de lo que ocurra con el fallo de Odebrecht. Serán juzgados esta gente por las pruebas, tendrán el debido proceso, valdrá la opinión pública para hacerlos culpables. Si no aparecen las pruebas suficientes, se irán a prisión de cualquier forma. ¿Qué usted opina de mi teoría? Que hay demasiadas cosas ahí como para uno dar una sola respuesta. ¿Dónde está el que acusó originalmente, actualmente? Preso. ¿Y el nivel de credibilidad sobre la objetividad de esa persecución? ¿Es alto, medio o bajo? Bajito. Yo diría que tú estás un poquito más para abajo de bajito. Bueno, en el subsuelo. Ser. Claro, porque desde el momento que tú preguntas, ¿y los codenomes? Bien, gracias. Bien, gracias. Es decir, no hay que ser muy enterado para darse cuenta de que eso es un proceso muy selectivo. Todo el mundo sabe que hubo corrupción, porque la propia sobornadora o sobornante lo ha confesado y llega como parte de un acuerdo extrajudicial de colaboración a decir, nosotros dimos 92 millones. Entonces la pregunta es, ¿a quién? Pero la pregunta es, ¿se podrá probar eso? No se podía probar. ¿Habrá un juez que le diga? No, ya no, hay ya un no. Juez no, que ya hay no. un juez que le podrá, que se atreverá a decir, entendemos que son culpables, pero no hay indicios, no sé, de culpabilidad. No sé, eso estará por verse, pero los jueces se limitan con este sistema que ha sido diseñado precisamente para eso. Si el aparato inmunológico de la impunidad creó este sistema, para eso, no hay control alguno. No hay control alguno de la acusación. Lo que la acusación planteó, así se quedó. Puede procesalmente un juez decir, pero aquí falta gente, evidentemente. Mire, le devolvemos el caso para que usted ponga en causa esto. Eso no se puede. Procesalmente ya. Eso sería lo deseable, pero ya no se puede. Voy a hablar algo que como tú y yo tenemos ya edad suficiente para poder recordar, y mucho de lo que están viendo en la televisión lo pueden recordar. ¿Tú te recuerdas aquí con el caso del asesinato del casacambista Héctor Méndez? Héctor Méndez. Una jueza de primera instancia. Los hermanos Cruz, ¿cómo se llamaban? Cruz. De la Cruz Gálvez. De la Cruz Gálvez. Durante la instrucción del juicio de fondo a quienes estaban acusados, que era el Comando de la Libertad. Sí. Son casos. A ver, la gente que está oyendo esto y no sabe lo que le está hablando, que le pregunta a la gente que tiene canas, ¿qué recuerda de eso? Estamos hablando de un crimen de un casacambista que fue asesinado en condiciones horrendas y descuartizado. Y que lo dejaron tirado. Porque era en una época en donde el control de la divisa era muy necesaria para la estabilidad financiera del país. De un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado. Y esta persona, que era la que controlaba por ser un almacenista que
tenía mucho acceso al mercado informal, a los dólares en la calle, y modulaba el precio del dólar, y eso desestabilizaba al gobierno, y además por su personalidad, era una persona sumamente... dicen que arrogante, muy fuerte. Pues, sí, además, pero una persona obesa. Pues esa persona es desaparecida, y luego aparece descuartizada. Y eso crea un movimiento de repulsa porque todo el mundo atribuye este asunto a la confrontación con el poder político de la época. Y luego la autoridad se despacha con una teoría que es la presentación de un grupo de personas a quienes llama el Comando de la Libertad, a quienes les atribuye el hecho. Y una cantidad de aspectos siniestros alrededor de la posible implicación de esos supuestos responsables. A ver, que no sería el primer caso, no iba a ser el primer caso, ni tampoco va a ser el último en que se presenta gente que no tiene nada que ver con un hecho como responsable para que los verdaderos vinculados queden impunes. Entonces, luego, posteriormente, durante el juicio de fondo de los encartados, se le atribuye también, hay un crimen contra otros cazacambistas en el que milagrosamente sobrevive una sola persona. De todos los heridos, todos fueron ejecutados, y hay uno a quien le dan un tiro en la cabeza. Se quedó vivo. Y ese queda vivo. Por cierto, la única persona que interrogó a Euclides Peralta Liano fui yo. Fue una de mis últimas actuaciones como juez de instrucción. O sea, yo estoy hablando con conocimiento de causa. Y esa persona identifica a un oficial activo de la Policía Nacional. Ser la persona que intercepta a esos cazacambistas y los mata. Y que son presentados este Comando de la Libertad como responsable de ambos crímenes. Y un abogado muy conocido, que es el doctor Marino Vinicio Castillo, pues hace toda una instrumentación de sus comparecencias alrededor de sus hipótesis, que no vamos a evaluar si son correctas o incorrectas. Eso ya ni me corresponde. Esa es su forma. Y esa es su forma. Bueno, lo hizo. Pero pasó algo en el juicio de fondo cuando están siendo juzgados los imputados. Y es la presentación en el testimonio de la identificación de quién era el responsable. Y esa jueza de fondo, a pesar de que eso no estaba en el expediente, sobresee el caso y ordena que se realice una instrucción suplementaria en relación con quien fue responsable por lo menos de ese hecho de sangre, que brindaba por lo tanto ciertos niveles de verosimilitud a la versión de ese abogado. Y ese expediente, obviamente eso no terminó yendo a ningún sitio porque eso se empantanó. ¿Por qué usted vincula ese expediente con el caso de ahora? Porque actualmente esa posibilidad procesal no existe. O sea, yo estoy poniendo ese ejemplo de un crimen de Estado, de una situación, de hechos que quedan impunes y fuera, porque en el sistema procesal anterior eso se podía, existiría en ese esquema una brecha, una posibilidad de que se persiga un hecho impune y que vincule estructura de poder. Actualmente eso no pasa. Las tres juezas de ese tribunal colegiado no pueden decir, por aquí faltan los codenomes y frenar eso. Investiguen el tema de los codenomes. No lo puede hacer. Ese caso no terminará bien. No va a terminar bien de ninguna manera, aunque también les resulta por este estado de cosas muy difícil. Tendrían que ser magistradas con un nivel de responsabilidad, a prueba de su propia conservación, autoconservación, el Instituto de Conservación. Porque saben que si descargan a los imputados, si a Rondón lo descargan, aquí poca gente no pensará mal de esos jueces. Eso fue por dinero, y eso no necesariamente es así. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay todo ese nuevo estado de cosas que no va a dejar satisfecha de ninguna manera la agencia de justicia independiente que tanto se ha cacareado, pero que realmente no existe.